El despertador sonó a las 4:59, no a las 5, 4:59. Un minuto antes, siempre un minuto antes. Clara abrió los ojos en la oscuridad, incluso antes de que el sonido completara el primer segundo. El cuerpo ya lo sabía. No había sorpresa. No había elección, solo rutina. Extendió el brazo despacio, apagó la alarma antes de que despertara al resto del mundo. Y se quedó ahí, inmóvil. El techo invisible en el cuarto oscuro. El silencio pesado, el cuerpo suplicando por 5 minutos más que ella no permitiría. Porque 5 minutos se convertían en 10. 10 se convertían en retraso. Y el retraso se convertía en culpa. Se sentó en la cama. Los pies tocaron el piso frío. Siempre frío. Siempre demasiado temprano. Siempre sola. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones. Pared blanca con marcas del tiempo. Una cocina estrecha con una mesa para 2, aunque casi siempre era solo para una. Caminó hasta el lavabo. Abrió el grifo. El agua helada despertó sus manos antes que el resto del cuerpo. Encendió la cafetera. El sonido familiar llenó el silencio. Era el único sonido que existía a esa hora. Mientras el café caía lentamente, Clara se apoyó en el lavabo y cerró los ojos por un segundo. No para dormir, sino para recordar por qué estaba haciendo aquello. Todos decían que despertar a las 5 de la mañana cambiaba la vida. Todos decían que ese era el secreto de las personas exitosas. Disciplina, enfoque, control, palabras bonitas, palabras pesadas. Ella creía en todas ellas, o al menos necesitaba creer. Porque creer era más fácil que admitir que tal vez estaba demasiado cansada. Tomó el celular. Ningún mensaje, ninguna notificación, nada. Como siempre, abrió la aplicación de videos. Escribió en la búsqueda: rutina 5 de la mañana, personas exitosas. Miles de videos. Miles de personas sonriendo, corriendo al amanecer, leyendo libros con café caliente en las manos, hablando sobre propósito, hablando sobre transformación, hablando como si fuera simple. Clara los veía todos los días, como un ritual, como una promesa, como una esperanza. Ella creía que si continuaba, algo cambiaría. Necesitaba cambiar. Se puso los tenis. Ató los cordones con cuidado, tomó la chaqueta, salió. El pasillo del edificio estaba oscuro. Las luces automáticas aún dormían. Bajó las escaleras en silencio. Afuera, el mundo aún no existía. La calle vacía, el cielo oscuro, el aire frío. Comenzó a correr. Pasos ligeros, respiración controlada, un ritmo que aprendió a mantener. Al principio había sido difícil, ahora era automático. Corría todos los días, sin fallar, sin excusas, sin faltar. Porque la disciplina era lo que separaba a quien cambiaba de vida, de quien quedaba atrapado en ella. Eso decían. Mientras corría, Clara imaginaba la versión futura de sí misma, más fuerte, más segura, más realizada, más feliz. Era esa versión la que la hacía continuar. Era esa versión la que la hacía ignorar el cansancio. Era esa versión la que justificaba el sacrificio. Corría hacia una promesa, aunque sin saber exactamente cuál. Cuando volvió, el sol aún no había salido. Se bañó. Agua caliente cayendo sobre el cuerpo cansado. Por un momento dejó que los ojos se cerraran, pero los abrió de nuevo rápidamente. No podía relajarse demasiado. Relajarse demasiado se convertía en rendirse. Rendirse se convertía en fracaso. Y el fracaso no era una opción. A las 6:10 ya estaba lista, sentada a la mesa. Café, cuaderno, pluma. Escribía metas todos los días. Era parte del ritual, parte de la transformación. Página tras página, objetivos, planes, afirmaciones. Mi vida está cambiando.
Me estoy convirtiendo en quien debo ser. Mi esfuerzo será recompensado. Escribía como si fuera verdad, como si escribir lo hiciera inevitable, como si repetir lo hiciera real. A las 7 salió al trabajo. El autobús estaba lleno, gente cansada, gente silenciosa, gente sobreviviendo. Clara observaba los rostros. Ninguno parecía transformado, ninguno parecía realizado, pero ella era diferente. Ella despertaba a las 5 de la mañana, estaba haciendo lo que debía hacerse. Estaba en el camino correcto, o al menos eso se decía a sí misma. La oficina era igual todos los días, escritorios organizados, computadoras encendidas, aire acondicionado demasiado frío. Clara se sentó en su silla, encendió la computadora, abrió los correos, más tareas, más plazos, más exigencias, nada diferente, nada mejor, nada cambiando, pero no se permitía cuestionar. Cuestionar debilitaba la disciplina, y la disciplina era todo. Eso decían. En el almuerzo se sentó sola. Abrió un libro. Otro hábito de las 5 de la mañana. Otro paso hacia la transformación. Leía, incluso cuando no quería. Incluso cuando no podía concentrarse. Porque el esfuerzo precede la recompensa. Eso decían. Por la noche volvió a casa, cansada. El cuerpo pesado, la mente lenta. Pero aún había cosas por hacer. Preparar el día siguiente, planear, organizar, mantener el control, porque quien pierde el control pierde el progreso. Y el progreso era todo lo que tenía. A las 21 se acostó. El cuerpo suplicaba descanso, pero la mente estaba inquieta, pensando, calculando, esperando que algo cambiara, esperando sentir que todo aquello estaba funcionando, esperando sentir que estaba más cerca de la vida que imaginaba. Pero lo que sentía era silencio, silencio y cansancio. Aún así, cerró los ojos, porque en pocas horas el despertador sonaría nuevamente, y se levantaría nuevamente, y haría todo nuevamente, porque rendirse nunca fue una opción. Aunque continuar estaba empezando a romper algo dentro de ella. Y lo que Clara aún no sabía era que despertar temprano no estaba salvando su vida, estaba escondiendo el verdadero problema, y ese problema estaba a punto de aparecer. Fue un martes, 8 meses de disciplina, 8 meses de 4:59, 8 meses de carrera, cuaderno, afirmación. Pero en las semanas anteriores las señales ya estaban ahí. Ella solo no quería verlas. En el autobús la cabeza cayó una vez, 2 segundos, 3. Despertó con el frenazo brusco. Miró alrededor. Nadie había visto, o al menos eso creía. Una mañana olvidó la credencial en casa. Volvió a buscarla. Perdió el autobús. Llegó tarde por primera vez en meses. Culpa. Otra tarde envió una planilla con los números cambiados, líneas invertidas, valores equivocados. Clara, ¿revisaste esto antes de enviar? Había revisado, o pensaba que había revisado, pero sus ojos estaban tan cansados que ya no distinguían lo que veían de lo que imaginaban ver. Corrigió sin comentar, porque admitir era debilidad, y la disciplina no flaqueaba. Eso decían. Y fue un martes común cuando todo se rompió definitivamente. Clara estaba en el trabajo cuando el jefe entró en la sala, sin tocar, sin sonreír, con un papel en la mano. Clara, ¿puedes venir? El tono era diferente. No era urgencia de tarea. Era urgencia de consecuencia. Ella lo siguió. La sala estaba cerrada. Él puso el papel sobre la mesa. Enviaste la propuesta comercial al cliente equivocado. Clara miró el papel. Era la propuesta que había preparado la noche anterior, con datos confidenciales, con valores, con estrategia interna, enviada a la competencia. La sangre se le fue del rostro. ¿Yo? ¿Cómo? El correo estaba equivocado.
Campo de destinatario completado automáticamente. No revisaste. Recordó la noche anterior, ojos ardiendo, dedos pesados en el teclado, prisa por dormir temprano y despertar a las 4:59. Había dado clic en enviar sin leer una última vez, porque estaba demasiado exhausta para releer. El cliente llamó preguntando qué era eso, continuó el jefe. Necesitamos emitir una nota de aclaración, contactar al legal y existe riesgo real de perder el contrato. Clara se quedó en silencio. El papel temblaba levemente en su mano, no de rabia, de cansancio acumulado. 8 meses de disciplina, y fue el cansancio de esa disciplina lo que causó el error. ¿Entendiste la gravedad? Entendí. Quiero un reporte de lo ocurrido para mañana. Él salió. Clara se quedó ahí, sola en la sala, con el papel en las manos, pensando en todo lo que había hecho para ser mejor, para ser más disciplinada, para ser más organizada, y comprendió. No había cometido un error por falta de disciplina, había cometido un error por exceso de cansancio, y el cansancio era el precio que pagaba todos los días. A las 4:59, 3 semanas después del error, Clara estaba en una reunión importante, presentación para la dirección, algo que había preparado durante días. Estaba de pie, diapositivas en la pantalla, voz firme, aparentemente en control, pero por dentro algo era diferente. Un mareo leve, un calor extraño, la visión levemente borrosa en los bordes. Continuó, porque detenerse no era una opción, porque la disciplina era continuar incluso cuando el cuerpo pedía pausa. Eso decían. Llegó a la 3ª diapositiva, y el mundo giró. No metafóricamente, físicamente. La sala giró. Los rostros frente a ella se volvieron borrosos. Agarró la mesa. «¿Clara?» La voz vino de lejos, como si estuviera bajo el agua. «Clara, ¿estás bien?», intentó responder, pero las piernas no sostuvieron. Se sentó en el piso, sin elección, sin control, sin disciplina que fuera suficiente. El cuerpo simplemente se detuvo. Un colega la sostuvo por los brazos. Alguien trajo agua. Clara se quedó ahí, en el piso de la sala de reuniones, con la dirección mirando, con las diapositivas aún abiertas en la pantalla, con 8 meses de 4:59 pesando sobre ella como plomo. Alguien la ayudó a levantarse. «Vamos al baño, necesitas agua». Clara se dejó guiar, porque las piernas aún no eran suyas. En el baño se apoyó en el lavabo. Abrió el grifo, el agua fría en las manos, igual que a las 4:59, pero diferente en todo. Miró en el espejo. El rostro estaba blanco, los ojos rojos, el cabello fuera de lugar. Nada de la Clara que despertaba disciplinada todos los días. Intentó respirar hondo. Intentó reunir la postura de quien tenía todo bajo control. Intentó volver al personaje. Pero las manos temblaban, y el temblor no paraba. «¿Estás bien?», preguntó la colega. «Sí», respondió Clara automáticamente. La misma respuesta que daba siempre. Pero el espejo mostraba otra cosa, y ya no podía ignorar el espejo. Se quedó sentada ahí por un tiempo que no supo medir, las manos aún temblando, el rostro aún blanco. Y en ese silencio, sin explicación, sin diagnóstico, sin nadie diciendo qué era, entendió. Su cuerpo no había flaqueado. Había dejado de mentir por ella. 8 meses de 4:59, 8 meses construyendo disciplina. Y lo que había llegado al límite no era el esfuerzo, era la Clara que creía que esfuerzo sin descanso era virtud. Pensó, yo despertaba a las 4:59 todos los días, para ser más fuerte, más enfocada, más productiva. Y fue exactamente eso lo que me trajo hasta el piso. Esa noche, Clara se sentó en la cama con el celular en las manos. Abrió la galería, fotos antiguas, ella sonriendo, ella ligera, ella viva. Una foto llamó su atención. Era ella, 2 años antes.
ojos brillantes, postura ligera, presente. Se quedó mirando esa versión de sí misma por un largo tiempo y comprendió algo que dolió más que el colapso. No recordaba cuándo había dejado de ser esa persona, pero recordaba exactamente la hora en que comenzó a desaparecer. 4:59. El despertador sonó a las 4:59, de nuevo, como siempre. Pero esa mañana algo era diferente. Clara abrió los ojos y no se levantó. El cuerpo no respondió. Los músculos pesaban como si hubieran pasado la noche cargando algo invisible. Se quedó mirando al techo. El sonido de la alarma continuaba, persistente, implacable, como un recordatorio de quién debería ser. Extendió el brazo, la apagó, y, por primera vez en casi un año, se quedó acostada, inmóvil, no por culpa, sino por claridad. El error en el trabajo aún pesaba. El colapso en la reunión aún dolía, la foto aún ardía, pero ahora veía con una nitidez que 8 meses de 4:59 habían escondido. No estaba construyendo una vida mejor, estaba destruyendo su propia vida en nombre de una promesa que nunca llegaba. Solo una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Por qué nada está cambiando? Se levantó, porque levantarse era automático. Fue a la cocina, encendió la cafetera, el mismo ritual, los mismos movimientos. Pero algo dentro de ella no estaba presente, como si estuviera viendo su propia vida desde lejos. Tomó el cuaderno, lo abrió, miró la página, las palabras estaban ahí. Mi vida está cambiando. Las leyó en silencio, y por primera vez, no creyó. Intentó escribir, pero la mano no se movió. La pluma se quedó quieta, el papel en blanco, porque en el fondo ya no sabía qué escribir, ya no sabía qué esperar, ya no sabía qué estaba construyendo. Cerró el cuaderno, se quedó mirando la mesa, el café enfriándose lentamente, como algo que perdió sentido. En el trabajo, nada había cambiado. Misma silla, misma computadora, pero ahora había algo nuevo. Una advertencia formal en el cajón, un colapso que todos vieron, y una pregunta que no salía de la cabeza. ¿Estoy construyendo una vida? ¿O solo sobreviviendo con más esfuerzo? Ese día, durante el almuerzo, algo pasó, algo pequeño, pero irreversible. Eduardo llegaba a las 8:55, siempre a esa hora, nunca antes, nunca después. No corría por la mañana, no escribía metas, no leía libros en el almuerzo, pero siempre entregaba, con consistencia, con calidad, sin colapsos, sin errores graves. Reía, conversaba, parecía ligero, parecía vivo, y el jefe lo elogiaba con la misma frecuencia con que la presionaba a ella. Eso no tenía sentido. Ella despertaba 2 horas antes, se sacrificaba más, hacía más, y aún así algo no cuadraba. Se sentó a su lado. ¿Estás bien? Me enteré de lo que pasó en la reunión. Clara asintió despacio. Estoy mejor. Se quedó en silencio por un momento, sin juzgar, sin aconsejar. Después preguntó algo simple, algo inocente, algo que lo rompió todo. Siempre despiertas temprano, ¿verdad? A las 5. ¿Todos los días? Todos los días. La miró, con una expresión que no era sorpresa, era reconocimiento. ¿Y está funcionando? Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque ya no sabía cómo mentirse a sí misma. Quería decir que sí, pero tenía un error grave en el cajón, y un colapso físico en la memoria, y 8 meses de cansancio en el cuerpo. «No», dijo finalmente, por primera vez en voz alta. «No está funcionando», Eduardo asintió, sin celebrar, sin consolar, solo escuchó. Y ese silencio fue lo más honesto que había sentido en meses. Esa noche volvió a casa diferente, más silenciosa, más consciente, más honesta. Se sentó en la cama, miró el despertador, 4:59 programado. Como siempre, tomó el celular,
Abrió los videos que veía todas las mañanas. Personas sonriendo, hablando sobre disciplina, hablando sobre éxito, hablando como si fuera inevitable, pero de repente parecían distantes, irreales, como si no estuvieran hablándole a ella, como si estuvieran hablándole a una versión que nunca existió. Apagó el celular, se quedó en la oscuridad, pensando, recordando cada mañana, cada carrera, cada página escrita, cada sacrificio. Y la pregunta volvió: ¿estoy construyendo una vida o solo sobreviviendo con más esfuerzo? Esta vez, la respuesta era clara. No estaba viviendo mejor, solo estaba más disciplinada dentro de la misma vida. Y disciplina, sin dirección, es solo sufrimiento organizado. A las 4:59, el despertador sonó, como siempre. Pero Clara no se movió, no inmediatamente, se quedó mirando al techo, el corazón calmado, por primera vez en meses. No había urgencia, no había esa ansiedad artificial, solo había silencio y lucidez. Extendió la mano, apagó la alarma y se quedó ahí, sin culpa, sin miedo, sin prisa, porque, por primera vez, estaba siendo honesta consigo misma. Comprendió algo que nunca había permitido admitir. Despertar temprano no estaba cambiando su vida, solo estaba dando la sensación de control. Pero sensación no es transformación. Sensación es consuelo emocional. Transformación es resultado real. Y resultado real no lo tenía. Se levantó, pero no corrió. No abrió el cuaderno. No se puso los tenis. Fue a la cocina. Se sentó, en silencio. El cielo aún estaba oscuro, pero algo dentro de ella estaba claro. No necesitaba despertar temprano. Necesitaba despertar a la verdad. En los días siguientes, Clara hizo algo que nunca había hecho antes. Observó. Observó su propia vida con honestidad brutal. Observó su trabajo. Observó su rutina. Observó sus elecciones. Y comprendió algo incómodo. El problema nunca fue la hora a la que despertaba. El problema era lo que hacía con las horas que ya tenía. Pasaba todo el día cansada, sin energía, sin enfoque, sin presencia. Porque despertar temprano tenía un costo invisible: agotamiento. Y el agotamiento destruye la claridad. El agotamiento destruye la creatividad. El agotamiento destruye el coraje. Comenzó a probar algo diferente, no radical, pero verdadero. Empezó a dormir más, no por pereza, sino por respeto a su propio cuerpo. Al principio, la culpa vino fuerte. La voz antigua susurraba: «Estás retrocediendo, te estás rindiendo». Hubo una mañana en que casi volvió, la alarma programada, el dedo en el botón, pero recordó la foto y se quedó acostada. Despertaba a las 7, después a las 7:30, eventualmente a las 8, con culpa al inicio, con claridad después, y algo inesperado sucedió. Volvió a sentir energía, energía real, no esa energía artificial movida por disciplina, sino energía viva, natural, humana. En el trabajo notó la diferencia inmediatamente. Su mente estaba más clara, más presente, más funcional. Terminaba tareas más rápido, con más calidad, sin esfuerzo forzado, sin sufrimiento. Ya no necesitaba sobrevivir al día. Podía vivir el día, pero el cambio tuvo su precio. Una mañana, el jefe se detuvo en su escritorio. Miró el reloj, 8:15. «Has estado llegando más tarde». No era una pregunta, era una observación. Clara sintió el impulso antiguo: justificar, explicar, disculparse, pero respiró hondo y dijo algo que nunca había dicho. «Así es, y estoy entregando mejor». Él parpadeó, sorprendido. «¿Cómo así?» «Antes llegaba temprano, pero pasaba el día cansada, cometía errores. Ahora llego descansada y produzco más, con menos errores». Silencio. La miró, como si estuviera procesando algo que no esperaba escuchar.
Voy a observar eso. Y salió. Clara se quedó ahí, con el corazón acelerado, pero firme, porque por primera vez había defendido su propia elección en voz alta. Y eso tuvo un costo. Costó la comodidad de ser invisible. Costó la seguridad de nunca cuestionar el estándar. Pero valió la pena. 6 meses después, algo sucedió. Recibió un ascenso. El mismo jefe que había dado la advertencia. El mismo jefe que la había visto en el piso de la sala de reuniones. La llamó a la oficina. «Te has convertido en otra persona». «No», respondió con calma. «Me convertí en mí misma, el salario aumentó, pero lo más importante fue su paz». Una mañana despertó naturalmente, sin despertador, sin presión, sin culpa. Miró por la ventana, el sol ya había salido, y por primera vez en mucho tiempo se sintió suficiente, no porque era disciplinada, sino porque era consciente. Algunos días después encontró a Eduardo nuevamente. Él sonrió. «¿Y entonces, todavía despertando a las 5?» Ella sonrió de vuelta, tranquila. «No». Él inclinó la cabeza. «No», respondió con una serenidad que solo la verdad trae. «Ahora despierto cuando mi vida me necesita, no cuando el miedo manda». Él sonrió, como si entendiera. Esa noche Clara escribió algo en el cuaderno, pero no era una meta. No era una promesa, era una verdad. Escribió: «El problema nunca fue despertar tarde. El problema era vivir demasiado cansada para cambiar». Cerró el cuaderno, sin ansiedad, sin urgencia, porque finalmente entendió: disciplina no es despertar temprano. Disciplina es dejar de huir de la verdad, porque despertar a las 5 de la mañana puede cambiar tu rutina, pero solo la honestidad cambia tu vida. Y por eso es que algunas personas despiertan temprano y continúan en el mismo lugar, mientras que otras despiertan más tarde y finalmente empiezan a vivir, porque al final no se trata de vencer el día, se trata de vencer la vida. Y no vences la vida en el reloj, la vences en la elección. La Clara de hoy no despierta más temprano, pero por primera vez despertó de verdad. Si esto te impactó, suscríbete. Ahora dime, ¿despiertas temprano por elección o por miedo?